Ok, vamos a iniciar con Samantha Araceli, ¿sí? Y que ella presenta una ponencia compartida que es en coautoría con Emily Alejandro Méndez Pérez de Tlaxcala, y esta se llama La educación teatral entre la ilusión de la modernidad y la posmodernidad. Adelante. Bueno, muchas gracias. Primero, esto es continuación de un proyecto donde primero nos reflexionamos cómo el cuerpo, con el concepto de la disciplina, se ve sometido a ciertas circunstancias que muchas veces vivimos dentro de los talleres y la universidad, en esta formación actoral. Ahora intentamos reflexionar sobre el pensamiento que se da en estas universidades, en donde pues nos cuestionamos primero nuestras experiencias, las compartimos con otros compañeros y pues llegamos a ciertas conclusiones. Para comenzar, intentamos responder las siguientes preguntas. ¿De dónde parten estas jerarquías en el teatro? ¿Por qué el teatro tiene bases binarias? ¿En qué momento el docente funciona como director dentro de las aulas donde se supone los artistas deberían explorar herramientas para la creación? ¿Cómo entender el cuerpo si no es con el concepto de disciplina y docilidad? La educación está inmersa en un pensamiento moderno en donde la razón apoyada por el discurso científico nos llevará a encontrar la verdad absoluta para encontrar el bienestar y libertad del hombre, dejando grandes fundamentalismos sobre progreso y evolución. Pero ahora, en la época de la posmodernidad, o nosotros lo llamaríamos modernismo tardío, están las verdades inquebrantables que deben ir desapareciendo, pues muchos de estos fundamentos no se adaptan a nuestro contexto nacional. Sin embargo, aunque comprendemos lo falso y peligroso que es pensar en forma unilateral y binaria, seguimos dependientes de estructuras jerárquicas, pues estamos viviendo en un mundo sumergidos en la distinción, en el desencanto. Nuestra educación, por ejemplo, viene cargada de discursos colonizantes que no dan paso a que los discursos sobre la diversidad sean explorados sin determinar un fin, solo explorarlos. Vivimos la falacia del bienestar común, pues se observa una terrible desigualdad por clase, etnia, género. Los temas que se abordan no se adaptan a la geopolítica particular. Las dramaturgias están construidas con ideologías patriarcales y la forma de relacionarnos muestra los abusos de poder que se dan en nuestras instituciones. Por lo que consideramos que la educación teatral en México es moderna, dando estabilidad e inamovilidad a sistemas de orden jerárquico. No hay una revisión en este sentido que permita que los egresades se adapten a su entorno local, y existe una falta de correspondencia entre el Estado que ofrece estudios superiores en artes y su comunidad, pues se observa una visión unilateral. Una en la formación donde se prepara y disciplina el cuerpo del actor o actriz con intenciones de internacionalizar el trabajo artístico, universalizar, por sobre la interculturalidad, lo local, donde se puede llevar una reflexión profunda sobre las maneras en las que se perciben. Cito: así la posmodernidad nos libera del uso de la razón, de un fundamentalismo racionalizante que no pocas veces ha contribuido a alimentar y mantener ideas, principios, modos de vida y verdades que se tenían incuestionables, y cuya finalidad última era el dominio, la coacción y el poder sobre el otro. Machismo, clasicismo, capitalismo. Rígido, binario, jerárquico, los cuerpos se preparan con esta información. La forma de enseñar comienza con la disciplina, cuerpos en constante ejecución de órdenes que permiten vulnerarse y ser manipulados, cuerpos que se asumen como herramientas, y con esa base se ha pensado la educación actoral y de dirección, adoptando e implementando técnicas occidentales u orientales sin entender primero el contexto de la escuela y sus alumnos que, cito, acarreando todo un conjunto de técnicas, todo un corpus de procedimientos y saber, de descripciones, de recetas, han creado el hombre del humanismo. Según Andrés Arguello Parra, uno de los indicadores que mejor expresa la condición colonial del ámbito de la educación es la configuración de los fines pedagógicos atribuibles a una racionalidad monotópica moderna. Cierro cita. La función de la educación en nuestra modernidad tardía es la de preparar a más gente que produzca capital, industrializar el trabajo artístico con producciones con mira siempre en la innovación estética, llevar al extremo de lo incomprensible discursos posmodernos, o al menos de manera local, con pretensiones de sobresalir por sobre los demás, el orden jerárquico. Planes de estudio por competencias donde se valora la alta calidad del producto, en este caso el producto es el cuerpo dócil del actor, eficiencia e imagen. Una vez más, motivados por la falacia de enfrentarnos a un mundo lleno de oportunidades, las cuales encontramos terriblemente unilaterales, pues seguimos sumergidos en un consumismo rampante que impide reorganizarnos y romper con estructuras de pensamiento fundamentalista.
compitiendo por becas y subsidios del Estado que nos permitan trabajar. Los parámetros de éxito son capitalistas. Las funciones se reparten de acuerdo a los roles, se jerarquizan y en la educación teatral se asume dicha posición determinando a quién se le paga más según un tabulador que va en escalafón de importancia, generalmente hecho desde la Ciudad de México, invisibilizando a los microrrelatos de otros estados. Esto condiciona que exista una diferencia en cómo se observa la diversidad cultural y cosmogónica de lo particular. La educación poco a poco pierde el vínculo de reciprocidad con el Estado, encapsulando y recelando los conocimientos adquiridos. Pero, ¿cómo se ve desde la institución teatral este enfoque utilitario capitalista? Las jerarquías se hacen presentes en la escuela de actuación y dirección. El cuerpo de los actores y actrices es una herramienta que permite al director omnipotente crear toda una plástica que cuenta una historia para un público que solo observa. Por un lado, se nos enseña un carácter pasivo, de utilidad, el cuerpo del actor en pos de la ejecución y el espectador que presencia la puesta también se coloca de forma pasiva. Voy a hacer una cita de Mario Moncada rememorando a Héctor Mendoza y su pedagogía. Tomó el mando y desde allí constituyó una especie de laboratorio teatral que establecería los lineamientos experimentales y técnicos para las décadas siguientes. La conducción del teatro universitario, escoltado por Margules, Tavira y Alejandro Luna, se impuso entonces en el teatro mexicano el gobierno del director de escena. Y el dramaturgo, el mexicano al menos, quedó relegado casi al rango de frustrado espectador. Cierro cita. Llamaremos docentes directores aquellos que depositan en les estudiantes un conocimiento basado principalmente en una estructura de poder, guiando al alumne discípule hacia los objetivos artísticos o educativos del docente director. Les alumnes ven en la figura de quien posee el conocimiento una especie de sensei en el que se confía y se dispone el cuerpo desde una posición de vulnerabilidad. Existen muchas anécdotas de las grandes vacas del teatro, muchas frases que a todos en nuestra formación se nos mencionó para alcanzar un fin. Esto es por el teatro, para que seas una gran actriz. O nos tocó algún profesor que nos pusiera a entrenar como si de un regimiento militar se tratara. Los exámenes de selección buscan encontrar a los capaces, los útiles, y una vez dentro se les entrena para ver su potencial siempre desde una perspectiva subjetiva. Explicar desde la posición de egresades qué fue toda esa información recibida es difícil de procesar y a veces ambigua para su aplicación. Y el discurso colonial excluyente que consagra y santifica el teatro como verdad inequívoca. En 2018, por ejemplo, en mi estado, que es Tlaxcala, se dio una situación que se hizo viral en redes sociales. Una chica denunció a un profesor que durante un proceso de ensayo la había violentado física y verbalmente. Lo curioso de esto es que cuando se dio esto en las redes sociales y se empezó a viralizar, se empezaron a manifestar dos posturas. Por un lado, los que decían, no, la violencia está bien para los fines artísticos, y por otro, pues los que decíamos, no, eso ya no debería seguir. Entonces, hubo un discurso totalmente polarizado. Entender el cuerpo como ese espacio simbólico en el que los discursos se configuran y después se repiten y se transmiten, en el que mi cuerpo se vuelve una frase que ejemplifica una concepción moderna que aparta la mente, eje del individualismo propio del Renacimiento. Desde esta perspectiva, la noción de cuerpo se concibe desde la biología y la medicina que establecen una narración sobre el capacitismo que dependerá de las características que tengan los aspirantes a ingresar a las escuelas de teatro. En la cima de la jerarquía se piensa un cuerpo que en primera instancia cumpla con un plan corporal adecuado, apto porque las técnicas del canon occidental lo requieren. Esto desde luego no involucra a la gente discapacitada. Asimismo, las representaciones están sujetas al maniqueísmo ideológico del líder. Aunque pasen el examen, los afeminados serán cuestionados para ver si tienen la posibilidad de representar a un personaje hombre heterosexual o no. Recordemos que gran parte de la literatura pues, es patriarcal. Sabemos que en esta situación no se cuestiona la capacidad de ser varonil a algunos de los hombres héteros. Para Marcel Mauss, las técnicas corporales son lo aparentemente más básico en la movilidad de los seres humanos, son las formas de actuar. Ese aprendizaje en el que implica un control y una decisión que se hace inconsciente sobre el espacio en el que se desarrolla nuestro cuerpo, por ejemplo, caminar, correr, sentarse, y que dependiendo del lugar tendrá determinadas características culturales. Por ejemplo, comer con cuchara, palillos o con las manos. Esto en un contexto se vuelve un hábitus que varía de acuerdo a las sociedades. El autor define entonces las técnicas corporales como un acto eficaz y tradicional.
Esto último porque algo que se ha repetido generación tras generación en este constante ejercicio de imitación se hace tradición, cultura, idiosincrasia, en el que la transmisión es vital para darle continuidad y que permitirá desarrollarnos en la sociedad. Una técnica corporal se registra en nuestro ser, con el tiempo no se es consciente de esta separación tan específica de mente y cuerpo. Se mezclan tres elementos, social, psicológico y biológico. Por supuesto que hay una figura de autoridad cuando uno nace y que nos enseña el otro principio que dependerá de nuestra etapa de vida. Así, nuestro cuerpo se moverá y se acoplará de acuerdo a nuestro entorno. Gracias a esto, por si aún no queda claro, se ha hecho una idea de cómo deben ser las mujeres y cómo deben ser los hombres, justificando intrínsecamente que es natural cuando en realidad es por tradición. Las técnicas corporales en el teatro se sujetan a parámetros subjetivos, considerando que lo único visible, lo tangible, el exterior, es el cuerpo. Por lo que se le somete a un entrenamiento disciplinario como si de una herramienta se tratara. Una herramienta que expulsa emociones a través de ejercicios que juegan con la psique y que le develarán aparentemente una forma de actuar que le servirá al docente director para el estilo de teatro que éste desarrolle y decida. Y no es que los actores de ahora aguanten menos que los de antes, pero la información y el ensimismamiento de un pensamiento racional que nos decía que solo así se llegaría a la verdad, que solo así se formaría una actriz, no permite cuestionar la norma y menos si ésta la profesa una figura de autoridad. Ojo, no cuestionamos el conocimiento del docente director, cuestionamos las formas. En términos pedagógicos, no es tan sencillo entenderlos desde una perspectiva posmoderna. Lo complicado radica en el entendido de que las técnicas, aunque sean orientales o con bases orientales, sobre todo porque aquí es una concepción distinta de cuerpo, suelen ser binarias, rígidas, patriarcales, porque dependen del transmisor, el docente director, que justo dependerá de su contexto para la emisión de conocimiento y su conciencia en torno a su posición como sujeto de poder. Recurrir a nuestra naturaleza para ver otros caminos que permitan la creación. Podríamos hacer una refiguración de lo sensible, eso que con la noción de disciplina se busca generar en el cuerpo del actor y actriz. Una herramienta de fácil manipulación que piense en función de los objetivos de otro. Lo sensible que se explota sin importar las consecuencias, donde justo lo que se vulnera es lo interno. Quizá podría ser abordada de otra manera, no sé, sin violencia, por ejemplo. Se requiere con urgencia modificar los planteamientos de nuestras escuelas, dialogar para ver y movernos en la diversidad, hablar de género, de sexualidad, saber qué hacer si alguien abusa de mí. Movimientos, por ejemplo, como el Me Too, que tuvieron que ser la voz de lo que no se pudo prevenir. Seamos conscientes de que poseemos un derecho incondicional al plantear nociones críticas. Habría que replantear los discursos que se enseñan como canon y la tradición teatral en ciertos lugares. Cito, la posmodernidad rechaza las grandes ideologías, los grandes relatos que pretenden explicar la realidad porque rechaza que un relato contenga la verdad absoluta. Además de que hay muchos fracasos históricos de estas grandes ideologías y los conocemos muy bien. Comprender estas formas de relacionarnos, entender los modos de actuar, desde las técnicas corporales más inconscientes hasta las técnicas implementadas con disciplina, podríamos modificar las estructuras tan arraigadas para hacer teatro y optar por la creación colectiva y cuestionar esta relación de amor romántico que se nos enseña a tener por el teatro. Necesitamos artistas críticos de su contexto, que se cuestionen aquellas prácticas que llevan a la polarización, a la violencia. Sabemos que esto puede decirse sencillo en este texto y que la realidad nos sobrepasa, más aún cuando el ideal de progreso, de modernidad, se refleja desde nuestro gobierno. Pero la educación es nuestro espacio de resistencia, y es que hacer arte en este país es un acto totalmente político y el control sobre nuestro cuerpo también lo es. Y pues quisiera cerrar con este poema del pachuqueño Eduardo Islas, que me parece que podría ser nuestra filosofía, ¿no? Atrapar a la tortuga, sin correr, atrapar a la tortuga, sin moverse, contemplarla, desnudar la percepción, aniquilar el juicio, ni siquiera pensar en la tortuga para que no se vaya, intuir lo incomprensible, vibrando entre los nombres, saber que la poesía no ocurre en las palabras, sino en los intersticios. Gracias.